Dios te bendiga, hermano Ismael, muchas bendiciones. Ya estamos conectados junto a mi hermano de Radio Cristo Vive. Vamos a estar orando a Dios. Y bueno, quien te saluda en esta tarde es el pastor Ramón Acevedo de Formosa, Argentina. Vamos a estar pidiendo a nuestro Dios y Padre Celestial que nos bendiga con su palabra. Querido Dios y Padre Celestial, yo te doy gracias, muchas gracias, Señor, por darnos este momento, este tiempo, estar en tu presencia, dándote la gloria a ti, Dios, dándote la honra, Padre amado, en el nombre de Jesús, Señor, que a través de tu palabra, Dios mío, tú te glorifiques, Dios mío, derrame de esa presencia gloriosa, Dios mío, Señor, en el nombre de Jesús de Nazareno, Dios. Querido Dios, que en esta oportunidad sea usted glorificado, Dios, por medio de su palabra, esa palabra en cual Dios hablará y seguirá haciendo tu obra en el nombre de Jesús. Amén. Bien, seguimos, vamos a seguir con estos libros, libro número 49 del Salmo. Vamos a estar compartiendo en esta oportunidad y estaremos viendo, ¿verdad?, la riqueza que hay en cada palabra de este libro. Sabemos que es un poco extenso, vamos a ver si podemos terminar, pero lo vamos a procurar con toda la bendición de nuestro Dios. En este salmo número 49, el título: ¿en qué está puesta tu confianza? La inutilidad de la riqueza y el valor de la rendición. Y hablaremos sobre el tema de este Salmo número 49. El Salmo 49 enseña que la riqueza, el poder y la fama no pueden librar al ser humano de la muerte ni el juicio de Dios. Solamente la rendición que Dios puede dar esperanza. Y puede dar esa esperanza eterna. Por esto que el Salmo 49 pertenece a los salmos de la sabiduría. Su propósito no es expresar una emoción, sino una enseñanza verdadera, una verdad eterna. Por esto que los hijos de Coré observan una realidad que ha confundido a muchas generaciones. Los impíos prosperan, acumulan riqueza y parecen vivir seguros, mientras que los justos muchas veces sufren necesidades. La pregunta explícita, ¿verdad?, que podemos hacer es: ¿vale la pena servir a Dios cuando el mundo parece recompensar al malvado? ¿Cuánta verdad, no es cierto? ¿Cuántas veces nos hemos hecho esta pregunta? La respuesta del Salmo es clara. La prosperidad material es pasajera, muy cierto, pero el destino eterno del alma es definitivo. El dinero tiene valor en esta vida, pero no puede comprar un solo instante de vida después de la muerte, ni pagar el rescate del alma. Este salmo prepara el camino para comprender la necesidad del Redentor, la imposibilidad del hombre para salvarse a sí mismo, y encuentra su propuesta, una manera de decir que encuentra su respuesta perfecta en Jesucristo, quien pagó el precio de nuestra redención, cuando habla allí en Marcos capítulo 10, versículo 45. Gloria sea al nombre de Jesús. Bien, vamos en esta oportunidad, vamos a compartir la poderosa palabra que estamos leyendo en este Salmo 49, y habla de la invitación universal que habla del versículo 1 y 4, donde habla la invitación universal a escuchar la sabiduría de Dios. Por esto que resalta en esta palabra, en estos versículos, el salmista convoca
toda la humanidad. Por eso dice, oíd esto, pueblos todos. Y allí es cuando vemos que la palabra, esa palabra llama, no llaman solamente al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. A todas las naciones, y habla sobre la verdad que va a enseñar, afecta por igual a ricos y pobres, gobernantes y siervos. La verdadera sabiduría comienza cuando el ser humano mira la vida desde la perspectiva de la eternidad. Gloria a Dios. Por esto vemos que en un sentido que podemos hacer cuando muchas veces como pastor, hablando, ¿no? Muchos escuchan consejos financieros, políticos o motivacionales, pero poco prestan atención cuando allí se habla sobre sabiduría, a la sabiduría que prepara el alma para la eternidad. Por esto es que vemos en los versículos 5 al 9, cuando el engaño de confiar en la riqueza. El salmista describe a quien pone su seguridad en sus bienes. Y dice esto: ninguno de ellos podrá en manera alguna redimir al hermano. Por esto es que la riqueza produce una falsa sensación de independencia. El hombre cree que controla su futuro, pero olvida que su vida depende de Dios. Muchas veces tiene este pensamiento, y cuántas veces hemos escuchado de personas que tienen este pensamiento diciendo, yo sé lo que hago, yo sé lo que, y empieza a argumentar cuántas palabras, pero olvida el valor que hay en su alma, el cuidado que debe tener para su alma. Por eso es que la palabra redimir significa pagar el precio. Para liberar a alguien en el Antiguo Testamento se utilizaba para rescatar un esclavo o recuperar una propiedad perdida. Habla sobre esta palabra, redimir. Aquí se enseña una verdad fundamental. Ningún ser humano puede pagar el precio del pecado. Jamás. Jamás ninguno, ni aunque se pase los 365 días orando allí, no, o en un sentido trabajando y diciendo, dando dinero a la iglesia, en un sentido, ¿verdad? Diciendo esto, Señor, doy por pago de mi pecado y por mi pecado, y sigue dando dinero por mi pecado y por mi pecado, no. La deuda espiritual es tan grande que ningún tesoro humano puede cubrirla. Es otro de los puntos más profundos, que ninguno, aunque teniendo toda la riqueza, pueda realmente allí pagar esa deuda espiritual. Por eso es que el versículo 8 añade, porque la redención de su vida es el gran precio. Es el gran precio. Esto anuncia proféticamente la necesidad del sacrificio perfecto de Cristo. La necesidad. Y allí vemos ese sacrificio, el cual ya anunciaba el profeta Isaías en capítulo 53, del versículo 5 al 6. Hablaba también allí en Marcos 10:45, primera de Pedro capítulo 1, versos 18 y 19. El dinero puede comprar tratamientos médicos, pero no la inmortalidad. Puede comprar una casa, pero no un lugar en el cielo. Puede comprar prestigio, pero no el perdón de Dios. La muerte destruye toda gloria humana. Cuando hablamos allí en Salmo 49, versículos 10 al 14, aquí podemos ver que los hijos de Coré observan algo que nadie puede negar. Los sabios mueren, los necios también. Los ricos mueren, los pobres también. Los reyes y los mendigos terminan en el mismo destino físico.
No es que allí los reyes van a tener un lugar específico, quizá aquí la tierra, allí en un castillo, en un lugar donde van depositados su cuerpo en un cementerio, que allí tienen algunos honores o algún formato, pero todos volvemos al mismo lugar, quiere decir, ¿a dónde? La tierra. La Biblia nos enseña que del polvo hemos nacido y al polvo volvemos a ir. No es que yo tengo esto y no. Los salmistas, los hijos de Coré veían estas cosas. Por esto que la muerte es un gran nivelador de la humanidad. ¿Qué quiere decir? Que nivela no tu estatus ni la forma de sociedad, no, es el mismo. Si sos pobre, va al mismo lugar que el rico. Así que por esto que nosotros podemos ver que en el versículo 11 muestra el autoengaño humano. Piensa que sus casas serán eternas. Y se matan, en un sentido, una palabra así, buscando ponerle cuántas cosas, cuántos chiches, cuántos lujos, pensando que van a vivir por la eternidad. Una vez me dijo un hombre, no, pero si yo sé que voy a morir, pero van a quedar mis hijos, ni siquiera sus hijos querrán estar en esa casa. Porque cada uno tendrá sus pensamientos diciendo, no, yo quiero mi casa, y labura, trabaja allí, y si no, bueno, vende esa casa y compra otro lugar. Y a veces se piensa que sus casas serán eternas. Los hombres levantan monumentos, edificios y empresas creyendo que su nombre permanecerá para siempre. Cuánto error, cuánto engaño, cuántos problemas en esa parte. Pero sin embargo, la historia demuestra que toda gloria humana desaparece. Jesús enseñó esta misma verdad en la parábola del rico insensato, donde habla allí en Lucas capítulo 12, versículos 16 al 21. Muchos preparan su jubilación, pero no preparan su encuentro con Dios. Es así. Muchos preparan todo allí para lo que va a ser el porvenir de su vida. Después de ya no poder trabajar, decir, bueno, voy a depender de esto, voy a hacer de aquello, y empieza allí a proyectar, pero se olvida proyectar su encuentro con Dios, donde realmente es lo más importante. La gran diferencia entre el justo y el impío habla allí en el Salmo 49, versículo 15. Podemos ver que este versículo es el cima del Salmo, cuando dice allí, pero Dios redimirá mi vida del poder del Seol. Después de mostrar la incapacidad humana, aparece la intervención divina. El hombre no puede salvarse, pero Dios sí puede salvar al hombre. El verbo redimirá señala que la obra de Dios no es el esfuerzo humano. Jamás se va a comparar ese esfuerzo humano cuando allí se piensa que yo con lo que yo hago, con lo que yo hoy presto, miren mis amados, con todo el esfuerzo que tú hagas o lo que tú quieras hacer, no es comparable a lo que realmente Dios ha hecho por nosotros. Humanamente, y en un raciocinio humano, en un razonamiento humano, cuando allí la mente humana decae ya por lo demás bajo, y cuando allí ya el enemigo toma la mente, porque el raciocinio humano dice, bueno, Dios no me escucha, Dios no ve lo que estoy haciendo, Dios ni siquiera se preocupa por lo que yo trato de hacer o seguir. No es de la manera que uno piensa. Cuando realmente Dios
presenta, cuando Dios habla en nuestra vida, cuando Dios nos muestra su palabra, y por esto que muchos seres humanos caen aún los elegidos, aún los hijos de Dios, realmente, hermanos, caen en tanta declinación diabólica. ¿Por qué? Porque realmente niegan el poder de Dios. ¿Por qué niegan? Porque no quieren esperar en la paciencia de nuestro Dios. Por esto que el hombre jamás puede salvarse. Por esto que la esperanza alcanza, en un sentido que esta esperanza alcanza su cumplimiento en Jesucristo. Cristo venció a la muerte, hermanos, amigos. Cristo pagó el rescate por tu alma, porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Todos. No es que solamente estaba salvo el pueblo de Israel, no. Todos estábamos destituidos de la gracia, de la gloria de nuestro Dios. En un sentido que todos estábamos condenados a una condenación eterna. Pero Cristo pagó ese rescate allí, muriendo allí en la cruz, allí entregando su vida para salvación de nuestra vida. Cristo abrió el camino hacia la vida eterna. No hay otro camino, no está San Pedro, San Antonio, ni los San, ni la Santa, ni la San, no, solo Jesús. Solo Jesús es que abrió ese camino hacia la vida eterna. Por eso que en el versículo 16 al 20, cuando habla allí los hijos de Coré, diciendo no tenga envidia del impío. Pues esto es lo que los hijos de Coré concluyen con una exhortación. No debemos admirar a quien posee mucho si vive lejos de Dios. Claramente. ¿Qué va a pasar cuando están lejos de Dios? Cuando muera, no llevará su dinero, no llevará sus títulos, no llevará sus famas, no llevará sus propiedades. Porque si en un sentido desnudo vinimos al mundo, como siempre digo, si tenemos suerte, nos pondrán una ropa, por lo menos algo elegante. Por eso que dice, solo llevará delante de Dios la condición espiritual de su alma. Por eso es que hay que ponerse a cuenta con nuestro Dios. Dios es un Dios que espera, un Padre de esperanza, un Padre de paciencia, cargado de paciencia, de amor, que espera que en un momento dado su Hijo, su creación, se pueda comunicar con aquel Creador de su alma. En el versículo 20, allí nos hace un resumen de todo el Salmo. El hombre que vive en honores y no entiende es semejante es a la bestia que perece. Qué tremendo, ¿no? La diferencia entre el ser humano y los animales no es la inteligencia natural, sino el conocimiento de Dios y la respuesta a su verdad. En una manera que el hombre vive en esos honores, vive en un ego alto, que mira ya sobre los hombros, a los demás diciendo yo estoy más alto que vos, yo tengo más cosas que vos. Pero, mis amados, cuando hay estas cosas, por eso es que se hace esta diferencia entre el ser humano y los animales. No es la inteligencia natural, sino el conocimiento de Dios y la respuesta de esa verdad. Es algo que realmente, queridos amigos, que va a escuchar estos audios,
entender que ni aunque todo lo que tengas, pero si no tienes a Dios, no tienes nada. Dios es sobre todas las cosas. Donde podemos ver que cuántas cosas que están sucediendo, pero ¿por qué razón? Por nuestra misma negligencia como humanidad. Le damos espalda a aquel que nos da el oxígeno gratis. Nos permite que estemos todavía sobre la tierra, porque si es un Dios y Padre malo, hace rato destruiría toda la humanidad. Pero no, Él espera. Aún sabiendo que tú te vas a compinchar con el diablo, que Jehová lo reprenda en esta hora. Te vas a hacer amigo con él, vas a andar con ese demonio, con tal de que todas las cosas te vayan bien, supuestamente. Que esté en la vida, allí disfrutando supuestamente la vida, pero ya tu alma no es más tuya, sino que está bajo el dominio de ese príncipe de maldad. Por eso es que muchas personas prefieren tener una vida cargada de bienes, pero lejos de Dios. ¿Por qué? Porque si vamos a acercarnos a Dios, Dios a través de su palabra, porque no es el hombre que te impone las cosas, no, es la palabra en cual confronta tu vida, confronta tu persona y te hace ver que todas estas cosas es vanidad, y eso es lo que el hombre no quiere escuchar, diciendo, güey, tanto esfuerzo para lograr y que me diga Dios esto es vanidad. Tantas horas de trabajo para que todo esto no me sirva. Porque, hermanos, el ser humano piensa que al tener tantos bienes, piensa que ya tiene un documento de la eternidad, de vivir años y más años. Pero no, nuestra vida está contada en minutos, quizá en segundos, sobre esta tierra. Por esto es que debemos comprender que estamos sobre esta tierra por la gran misericordia de nuestro Dios. Por esa gran expectativa de que Dios nos bendiga, nos siga sosteniendo y que Dios nos alcance con su propósito de ser embajadores, portavoz de tu palabra. Que hablemos tal palabra como realmente Dios lo desea. Como Dios anhela que podamos ser aquellas personas que impulsemos a que busquemos de Dios, impulsemos a decir que viene un juicio final, claramente lo estamos viendo en estos tiempos finales, donde se está sintiendo los temblores. Estamos viendo nación contra nación, reino contra reinos. Estamos viendo enfermedades y pestes que nunca se escucharon. ¿Qué más podemos decir? ¿Qué más podemos anunciar? Por esto es que el Salmo 49 habla, hermano, de la depravación humana. Y cuando habla de la depravación humana, impide que el hombre se salve a sí mismo. Impide. Es algo como una muralla. Por eso es que vemos que la salvación requiere un redentor. Cuando habla Job, capítulo 19, versículo 25. La sangre de Cristo es el único precio suficiente para la redención. Cuando habla Efesios, capítulo 1, versículo 7. La muerte física es consecuencia del pecado. Cuando habla en Romanos capítulo 5, versículo 12. Por eso es que la esperanza del creyente está en la resurrección y la vida eterna, cuando nos habla en el Evangelio de Juan 14, del 1 al 3. Por esto es que algo que debemos entender, examina en qué has puesto tu confianza. Usa la riqueza como un medio para servir a Dios, no como un ídolo.
vive con una perspectiva eterna. Invierte en el reino de Dios, donde el tesoro no se corrompe. No se corrompe. Allí no llegan los bichos, la humedad. No, allí es donde la bendición está delante del Señor. Anuncia a otro que solo Cristo puede redimir el alma. Es llevarle mensaje de salvación. Es llevarle la palabra diciendo: no hay otro camino, no sigas con los ídolos. Eso es abominación ante los ojos de Dios. Podemos ver que en Venezuela estaban adorando a una imagen allí, a cosas paganas, hechos por manos humanas, pensamientos humanos, costumbres humanas. ¿Y qué sucedió? En el mismo momento que estaban allí, la tierra tembló. Y fue grande sus ruinas. Ni aun ese Dios que ellos estaban supuestamente adorando pudo salvar a esas miles de gente que ha aparecido en ese lugar. Por esto es importante entender que la salvación es por medio de Jesucristo. No hay otro mediador entre el hombre y Dios, sino que es solo Jesucristo. No hay otro mediador. Hay, en un sentido, mis amados, que el Salmo 49, vamos a concluir, derriba la falsa seguridad que ofrece la riqueza. Y a través del Salmo 49 también nos dirige nuestra mirada hacia la única esperanza verdadera, la redención de Dios, mientras el mundo persigue éxitos, famas, posesiones. El creyente sabe que la mayor riqueza es pertenecer a Cristo. Todo lo material pasará, pero la salvación permanece para siempre. No hay, vemos que habla sobre la falsa seguridad, cuando pensamos que tenemos la riqueza. Con esto no nos va a faltar nada. Claro, quizás para comer, quizás para comprar remedio, para ir a conocer lugares nuevos, o cuántos pensamientos allí, pero va a faltar lo que es la salvación de tu alma. Va a faltar lo que es aquel que tiene misericordia de nuestra vida. Lo que tiene la misericordia de nuestra vida. Por esto que este salmo nos hace entender que allí nos hace entender que derriba la falsa seguridad que ofrece la riqueza. Y aún sobre todo dirige nuestra vida hacia la única esperanza verdadera. ¿Y cuál es la esperanza verdadera? La redención de Dios. Miren, mis amados, mientras que el mundo persigue, ¿qué persigue el mundo? Hoy podemos ver padres inculcando a niños, inculcarles en la fama, y no están viendo que están destruyendo su mente, están destruyendo su inocencia, están haciendo crecer su mentalidad rápidamente, y en cuál es un engaño terrible. Cuando llega a una edad esa persona va a sentir el dolor de su alma como más que perder una madre, más que perder algo tan valioso. Por eso es que el mundo persigue la fama, el éxito y posesiones, pero nosotros como hijos de Dios sabe que la mayor riqueza es pertenecer a Cristo, pertenecer a nuestro Señor Jesucristo. Por eso hoy te pregunto, mi querido oyente, amigo, ¿qué aprovechará al hombre si gana todo el mundo y pierde su alma? Cuando habla allí en Marcos
capítulo 8, versículo 36. Algo que te puedo decir, no ponga tu confianza en lo que un día dejará atrás, sino acércate a Cristo. Acércate a Cristo, el único Redentor que venció la muerte y ofrece vida eterna en todo aquel que en Él cree. Cuando habla allí en capítulo 3, verso 16, todo aquel que cree será salvo. Vive para el reino de Dios, porque esa es la riqueza que nunca se perderá, que nunca se va a perder, jamás. Por eso en esta hora quiero compartirte una pequeña oración, ya para despedirnos de esta conexión. Padre, en el nombre de Jesús, querido Dios y Padre Celestial, gracias por darnos esta palabra, en cual direcciona nuestra vida espiritual, nuestra vida social, mi Dios, sabiendo que las riquezas, los bienes materiales, muchas veces cuando nuestra vida esté dirigida en ti, Señor, es donde cuando dice que tú añades riqueza, pero que esa riqueza no trae tristeza, sino, Padre mío, Señor, que nos ayuda a entender. Pero muchas veces, Padre, vemos en este tiempo cuántas de la humanidad, de aquella creación tuya, Padre, mira y pone sus vistas en estas cosas, mas olvida el valor de su alma. Señor, que cada uno de aquellos que van a escuchar a Dios puedan determinar que la riqueza no puede salvar, que no es una seguridad, sino la seguridad es depender de aquel que entregó su vida por nuestra vida, Señor. Muchas gracias te doy en esta oportunidad, Dios, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Así que bueno, estamos ya despidiéndonos. Que Dios bendiga. Nos encontramos mañana, si Dios permite, con ayuda del Señor. Quien saluda al pastor Ramón Acevedo desde Formosa, Argentina. Bendiciones para todos ustedes.